también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Saludos fraternos en los corazones de Jesús y de María. Les damos la bienvenida a todos ustedes, mujeres y hombres que nos ven en este programa todos los sábados a las 4 de la tarde. Queremos nuevamente darle la bienvenida y pues anunciarles que el día de hoy es un día muy especial. Vamos a hablar precisamente de las mujeres en las Escrituras. Un tema muy interesante, importante también para nosotros las mujeres, porque logramos rescatar de ella su sabiduría, su amor como mujer, como esposa, como madre. Entonces, de verdad vamos a encontrar muchas cosas preciosas y vamos a nutrirnos mucho de todo lo que nosotras le vamos a comentar precisamente de estas hermosas mujeres. El ejemplo que nosotros también debemos tomar como esas mujeres que fueron santas, esas mujeres que dieron todo para poder seguir adelante, para también poder agradar a Dios y también para lograr que esa descendencia fuera también ese fruto y lograr dar a la historia la salvación, todo lo importante que nosotros pues hemos vivido durante toda la historia bíblica, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulos, damos comienzo a este programa y pues le pedimos entonces a Ángela que pues inicie con la oración. No sin antes comentarles a ustedes que pues somos 4 misioneras las que vamos a estar en este programa. Está Ángela Ducuara, está la misionera Mónica Ramos y está María de Vera. Entonces también a todas ustedes bienvenidas. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, entonces efectivamente la mejor manera de iniciar es haciendo la oración, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo quiero invitar a mis compañeras e invitarlos a ustedes también a que nos unamos a este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a la Virgen María que venga a este momento en el que vamos a hablar de ella, vamos a compartir acerca de ella y hoy especialmente hablar de estas santas mujeres que de una u otra manera son el reflejo de la Virgen María para nuestra vida, y es entender cómo en todos los momentos de la palabra de Dios, en todos los momentos de la historia, existieron mujeres santas, justas, prudentes, que fueron el reflejo de María. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, Él que es el esposo fidelísimo, que nos asista en esta tarde. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a sanar el corazón. Ven, Santo Espíritu de Dios, ven a sanar el corazón. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu, ven con tu esposa. Ven, Santo Espíritu de Dios. Y como un río, lávanos y con tu fuego quémanos, y con María llévanos a Cristo. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por este momento, por estar con nosotras.
Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, como les decía Joana, el programa de hoy vamos a tratar de hablar de unas mujeres, tal vez no todas, pero sí las más importantes o principales, y vamos a tratar de hablar de ellas un poco en orden cronológico. Entonces, ustedes sabrán que es imposible empezar a hablar de las mujeres sin hablar de esa primera mujer que fue Eva. Obviamente, si nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué podemos rescatar de Eva o qué Eva nos puede enseñar de la Virgen María? Y aunque pareciera que no, porque efectivamente hemos venido hablando de Eva mucho en los programas anteriores, pero hemos venido hablando de lo que realmente fue ella, que fue solamente historia de perdición, digamos, porque fue pues la causante, fue partícipe en la historia del pecado original. Pero es recordar que Eva se convierte como en esa mujer contraria a la Virgen María, como en esa imagen contraria de la Virgen María, y a veces cuando buscamos mujeres para imitar, pues no es solamente como imitar las que fueron buenas, o porque fueron buenas, o porque lograron imitar a la Virgen María, sino ver en Eva también lo que no debemos ser, ¿sí? Hemos hecho muchas veces durante los programas anteriores unos paralelos en los que miramos cómo María si escuchaba la palabra, si escuchó al Señor y aceptó su palabra, cómo Eva al contrario lo que hizo fue escuchar la serpiente y hacer lo que la serpiente le estaba diciendo, cómo María fue motivo de partícipe en la historia de la redención, cómo María fue realmente el ejemplo de cumplir la voluntad de Dios y Eva al contrario no. Entonces a veces, como nos dicen las mamás especialmente, ese ejemplo, mire lo que no tiene que ser. Y podemos también mirar en Eva eso, lo que no tenemos que ser. Y cómo Eva es completamente lo contrario a la Virgen María y de esa manera tal vez también podemos visualizar entonces que ese no es el camino y cuál es el que realmente tenemos que seguir. Así a grandes rasgos, ¿no? Después podemos hablar un poco acerca de lo que es la historia también, iniciando como el libro del Génesis. Encontramos también la historia de Ruth, que fue una mujer que emigra con su suegra Noemí, con su esposo, con su cuñado, y después de emigrar, muere, enviudan las dos mujeres, o sea, muere su esposo, muere su cuñado, muere su suegro, enviudan esas dos mujeres, enviuda Noemí y enviuda Ruth, y lo correcto o lo que digamos era lo común que pasara, era que si enviudaba volviera a su pueblo natal, volviera a estar con su familia, y Ruth, digamos que a grandes rasgos de esta historia, porque es bellísima, yo los invito a que nos tomemos también el tiempo de cada una y de cada uno, tal vez también investigar un poquito más de estas mujeres. Miren que para mí fue muy enriquecedor porque uno efectivamente como que muchas veces no investiga a estas mujeres. A veces nos hablan de ser santas y de querer ser santas y pensamos en las santas un poquito más cercanas a nuestra época, en santas que fueron santas religiosas o que fueron santas mamás o que fueron ya en otra época, pero ver cómo Ruth, por ejemplo, nos muestra un ejemplo y una historia pues que no es tan normal porque Ruth decide no dejar a su suegra. Su suegra le dice, usted se tiene que ir con su familia, vaya, regrese a su casa, y Ruth le dice, no, yo permaneceré contigo, estaré contigo, te serviré y moriremos juntas. O sea, es también como ese compromiso que tenía Ruth porque finalmente pues Noemí era su suegra, ¿sí? Finalmente pues ella había estado casada con un hijo de Noemí y aunque Noemí comprendía de que ya, porque Noemí también dice la palabra que le dice, o sea, ya no tengo más hijos como para que usted permanezca a mi lado, porque ya habían muerto también el otro hijo de Noemí, entonces váyase, pero no, Ruth decide y es más, le insiste a Noemí que ella se queda con ella y así fue, ellos regresan al pueblo de donde habían salido, donde habían partido y terminan su vida juntas, en una vida de servicio, de compañía, de amor, de caridad, en una vida de entrega y servicio al Señor.
Eso a grandes rasgos claramente. Y más adelante, más o menos también en el libro del Génesis finalizando, encontramos también la historia de Sara, que tal vez sí la conocemos y la hemos escuchado, pero porque la relacionamos más con Abraham, ¿cierto? Entonces sabemos que Yahvé, Dios hace una promesa sobre Abraham, ¿cierto? Que era Abraham, el padre de pocos, como nos dice pues la traducción. Y resulta que Abraham pues estaba casado con Sara. Y esta mujer pues resulta ser estéril, ella ya lo sabía. Más adelante otros libros y otras fuentes nos cuentan pues como ese momento en el que Abraham va y escoge a su esposa y la escoge a ella, y ella sabiendo en su corazón que era una mujer estéril, ¿sí? Porque pues hay unas oraciones que nos revelan la Sagrada Tradición donde ella pues le implora al Señor, donde ella habla de su infertilidad, finalmente pues contrae matrimonio con Abraham y viene la promesa de Yahvé, Dios sobre Abraham, donde le dice, vas a ser padre de muchos, sobre ti, de ti va a partir esa descendencia, esa gran descendencia. Y pues Abraham descubre la infertilidad de su esposa y empiezan de cierto modo a dudar. Después Yahvé, Dios les dice que tienen que partir a la tierra prometida, ¿cierto? Y ellos se van, pero dentro de todo con falta de fe, con duda, porque es como ya tener la convicción de que es estéril y que cómo así que vamos a tener muchos hijos y que cómo así que de nosotros van a ser una gran multitud, pues es algo que como que no es tan fácil de comprender, ¿cierto? Y a veces ni de creer, porque lastimosamente eso nos pasa y pasa a muchas mujeres, y es la desconfianza. Dios siempre hace una promesa y Dios cumple sus promesas porque Dios es un Dios fiel. Y muchas de las cosas que no pasan en nuestra vida no es porque Dios no nos cumpla, es por falta de fe y de confianza en el Señor. Aunque las cosas parezcan imposibles, aunque siempre haya habido problemas o errores o dificultades, si Dios promete algo, Dios cumple. Entonces, después de que Sara y Abraham parten, llegan a Egipto. Abraham sabe que si descubren, bueno, Sara era mujer bellísima, nos cuenta más la Sagrada Tradición que la palabra de Dios, y que era una mujer bellísima, de un carácter, una mujer que era capaz de mantener de ser como esa fortaleza también para su esposo. Entonces, luego llega el momento en que van a entrar a Egipto, y Abraham se asusta porque sabía que los egipcios pues iban a querer estar con Sara, porque sabía que era una mujer bellísima, y él le dice, o sea, tú eres una mujer preciosa, bellísima, yo sé que el rey del pueblo de Egipto va a querer estar contigo y van a tomar represalias contra mí, porque finalmente si se enteran que yo soy tu esposo, entonces Abraham le pide a Sara que diga que es su hermano. Entonces, eso es lo que finalmente hace, pero obviamente luego pasa lo que ya conocemos, y es que viene la peste, viene una serie de pestes sobre el pueblo de Egipto, y es donde el rey egipcio descubre que algo pasa, que algo está mal, que porque están recibiendo un castigo, y es porque él está con una mujer casada, ¿cierto? Con una mujer pues que tenían ahí a Abraham como un rey también tratándolo espectacular, porque era el hermano de esa bella mujer, pero pues finalmente eso le trajo fue castigo a ese pueblo. Finalmente, obviamente son expulsados. Después de esa expulsión, digamos ya más rápidamente la historia, vuelven a su pueblo natal, y es allí donde ya Sara desconfía en el Señor y dice, bueno, pues si supuestamente la descendencia van a ser de nosotros y yo soy estéril, pues de alguna manera tú tienes que tener esos hijos. Entonces, era válido en ese momento poner a su esclava a que diera esa descendencia, y luego esa mujer los podía reconocer como hijos propios, independientemente pues de que no hubieran nacido de ella, ¿cierto? Entonces, Sara decide tomar esa decisión y le permite a su esposo estar con su esclava, y esa esclava efectivamente queda en embarazo.
Pero lo que no pasa es lo que normalmente debería pasar, y es que Sara, nos cuenta más la Sagrada Tradición, y es que Sara como que de una u otra manera presencia ese acto, y ella no empieza a percibir ese acto como la oportunidad de que su esposo tenga su descendencia, sino que empieza a sentir celos contra su esclava. Celos, y esos celos la llevó finalmente a despreciarla para finalmente expulsarla y echarla. Entonces, esa descendencia que Sara también pretendía que viniera de ella, pues finalmente no se dio. Nosotros sabemos que ese no fue, digamos, la descendencia por la que se fue, pues la descendencia de Abraham, ¿cierto? Por ese hijo no fue. Entonces, ya pues finalmente Dios cumple su promesa, ¿cierto? Dios cumple su promesa, y es un milagro porque dice que en la ancianidad ya ambos super ancianos, obviamente sabemos que las épocas eran distintas, que las edades eran distintas, que los cuerpos eran distintos, pero finalmente Yahvé, Dios cumple su promesa sobre esa mujer. Entonces, esto pues es una enseñanza enorme, 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 enorme de fe, de confianza, de abandono. Como les decía ahorita, a veces es muy complicado como creer que se cumplan esas cosas que parecen muy imposibles. Y yo quiero tocar particularmente el tema de las mujeres que de alguna u otra manera están teniendo problemas para tener hijos, dificultades, no ha sido tan fácil, o han tenido pérdidas o no han podido concebir. Yo les digo que Dios cumple sus promesas, y que si es la voluntad de Dios, así va a ser. Nuestra misión es pedir y pedir con fe, porque por eso Dios lo dice en su palabra. No es solo decir, pues si Dios quiere, también es pedirle a Dios con fe lo que nosotros también queremos para nuestra vida. Y ese pedir con fe también es entender qué respuesta vamos a recibir de Dios, ¿cierto? A veces creemos que porque le pedimos a Dios, Dios tiene que darnos lo que le pedimos. Y resulta que también tenemos que ser conscientes que Dios también puede decir no, o también puede decir mejor otra cosa, o también, o tal vez puede decir mejor más adelante. Entonces es confiar plenamente en el Señor. Y por eso quiero tomar este tema de Sara para decirte a ti, mujer, que tengas fe, que no desfallezcas, y que pidas ese don de la maternidad con mucha fe, que permanezcas con mucha confianza en el Señor, y así la voluntad de Dios se podrá cumplir en tu vida. Y después de Dios, nadie como María. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, siguiendo con estas mujeres, seguimos con Ana, una mujer demasiado orante. Era una mujer judía, también era una mujer estéril, ¿no? Ella se casó precisamente con Alcana, pero pues no le fue una vida fácil, porque Alcana pues tuvo otra mujer, tuvo otros hijos, y ella se angustiaba mucho, sufría mucho, porque esta mujer siempre la criticaba por el hecho de no tener hijos, ¿no? Pero lo hermoso de Ana era que ella siempre le oraba al Señor. Era una mujer que nunca se dio por vencida. A ella la única persona que le lograba consolar era precisamente el Señor. Y pues alguna vez ella estuvo en el templo, ella le oraba tanto, tanto, tanto al Señor, que lloraba, no oraba de pronto con palabras, ¿no? De pronto para que otras personas la escucharan sus ruegos. Al contrario, ella oraba en silencio, pero ella siempre lo manifestaba con lágrimas. Precisamente Elí, el sacerdote de ese momento, la veía llorando y pensaba que de pronto no era un llanto, sino que era que estaba ebria. Y en algún momento la tomó y logró echarla pues del templo, pero pues ella le logró explicar de que ella sufría mucho por el hecho de no tener hijos, y lo que ella le estaba pidiendo al Señor era que fuera una mujer fértil, por lo menos que pudiera dar un hijo. Ella, en medio de sus oraciones, le hizo una promesa grandísima al Señor. Esa promesa fue que si el Señor le daba un hijo, ese hijo se lo iba a entregar a él después de que naciera, ¿no? Para que le sirviera.
El Señor le hizo el milagro. El Señor con el tiempo, no dice cuántos años después, pero después de esa promesa que hizo Ana al Señor, ella logra tener a su hijo Samuel, quien es después profeta, ¿no? Ya cuando pues ya Samuel era niño, precisamente Ana lo llevó al templo, le entregó el niño al sacerdote Elí para que pues dispusiera de él, para que le sirviera en el templo, pues a todo lo que él llegara a necesitar. Y si de pronto alguno de ustedes se llega a acordar, precisamente hay una frase que recordamos mucho de Samuel, cuando el Señor le dice a Samuel, 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 y él pensaba que era precisamente el sacerdote Elí, y le llamó 3 veces, y es cuando el sacerdote le dice, si esa persona, si escucha nuevamente esa voz, tú le respondes, habla que tu siervo escucha, ¿no? Y es precisamente Samuel, el hijo de Ana, a quien más adelante va a ser un gran profeta. Ya después de que Ana logra tener a ese hijo, pues ella ya va a ser una mujer pues más respetada, pero lo más importante para ella fue que logró tener ese hijo. Como decía Angelita, y algo para rescatar. Sí, nosotros nos damos cuenta que hay mujeres que son muy sacrificadas, ¿no? Hay mujeres que luchan por tener hijos, pero en medio de pronto de este problema y de esta angustia, el Señor se vale también de esto para que esos hijos, para que esa descendencia de nosotros pues también sean unos buenos hijos, ¿no? Muchas veces en el caso de pronto, no hablamos de pronto en este momento de la esterilidad, sino de pronto en las mujeres solteras, mamás solteras, y en este caso pues puedo ser como testigo de ser mamá soltera, de hacerme responsable pues también de una hija, pero pues yo sé que con el paso del tiempo el Señor pues derramará demasiados frutos en esa hija que también yo tengo, ¿no? El hecho de pronto de no tener un papá al lado no significa que de pronto mi hija de pronto vaya a desfallecer o vaya de pronto a dejarse reconocida por la sociedad porque de pronto pues viene pues de mí que soy una mamá soltera. Después de este acontecimiento de Ana, viene precisamente también Rebeca, ¿no? Rebeca, que fue una mujer muy hermosa, demasiado hermosa, y precisamente Abraham, como lo comentaba Angelita, Abraham manda a su criado, a un señor también ya de edad, para que le consiga esposa a su hijo, que su hijo es Isaac. El criado va en busca de esa esposa, y precisamente pues él llega a un pueblo y se está en el pozo de agua donde sacan agua. Él se está pues con sus animales, él llevaba joyas, llevaba muchos tipos de regalos para poderle regalar a esa mujer que llegara a encontrar, para pues no era de, de, de Abraham. Entonces, mientras él estaba esperando, vio que llegaba una hermosa mujer, que era Rebeca. Ella está sacando pues el agua del pozo, y se queda mirándola, y cuando la ve le pide pues agua, ¿no? Y pues ella es una mujer demasiado hospitalaria. Ella pues al ver a este hombre pues cansado con estos animales después de pronto de ese largo viaje, le da el agua que pues le estaba pidiendo, y pues aparte de eso ella también le da agua a sus animales, ¿no? Y pues algo de pronto que tuvo este criado, y pues en fe, él le decía al Señor de Abraham, le decía que él quería reconocer a esa mujer precisamente con esas dos señales, ¿no? Primero, que le diera de beber a él, y segundo, que también le diera de beber a sus animales. Y precisamente Rebeca pues hizo eso, y pues él se sintió muy emocionado, le dio gracias a Dios porque escuchó sus ruegos, porque pues era la primera vez que pues él veía pues a una muchacha, y precisamente a esa primera que vio fue la mujer que pues le daba a Isaac. Y pues ya en medio de todo eso, después de presentarla
al padre de Rebeca. Después ellos salen y viajan nuevamente pues para el pueblo de Abraham. Ahí es el encuentro entre Isaac y Rebeca. Apenas se miran, quedan enamorados, de una vez consuman precisamente pues como ese matrimonio, por decirlo así, pero Rebeca también es estéril. Ella también sufrió mucho, demasiado por no poder tener hijos, pero después de, según las escrituras, dice que pasaron más o menos unos 20 años en que Rebeca pues pudo tener hijos. Pero lo más impresionante de este embarazo de ella fue un embarazo bastante difícil. Y quiero leerles textualmente como dice aquí en la Biblia, de qué era lo que ella sentía en su vientre. Dice así: el Señor le escuchó y Rebeca quedó encinta. Los niños se chocaban en su seno y ella dijo: si esto va a ser así, ¿qué será de mí? Y fue a consultar al Señor. El Señor le respondió: en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separarán desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto a mí me pareció impresionante porque lo que ella tenía en su vientre pues era gemelos. Y cómo sería como la fuerza, como esa pelea entre esos dos bebés que tienen en su vientre, que ella no lograba soportar su dolor y le decía al Señor que pues que para qué vivir, pues ella no llegaba a pensar que un embarazo fuera tan duro, pero pues gracias a la oración el Señor le respondió y pues le confirmó lo que estaba pasando en su vientre. Y si nosotros nos acordamos, bueno, después de que pues ella tiene a sus dos hijos, sus hijos son precisamente Jacob y Esaú. Y es aquí donde nosotros recordamos que Esaú fue el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Yo creo que ustedes se deben de acordar. Y es aquí donde lo más maravilloso, cuando nacen estos dos niños, la mamá se da cuenta que el niño mayor pues era Esaú, era ese hombre como más fornido, era un niño crespo, era ese niño pues como fuerte, ¿no? Pero lo más curioso fue que después de que salió él, salió Jacob, y Jacob salió tomándole el pie precisamente a Esaú. Y es ahí donde ella se da cuenta de que Jacob iba a ser ese hombre muy especial, ¿no? Y pues desde ahí ella pues siguió pues su preferencia con ese hijo, aunque los dos los quería, pero de su mayor preferencia pues fue ese hijo. Eso fue algo impactante, ¿no? Y pues de pronto también lo podemos colocar como en ejemplo muchas situaciones como se hoy en día, ¿no? Hay muchas familias que también tienen sus hijos, todas las mamás pues como pues uno dice, todos los hijos pues los amamos de igual manera, pero de una u otra manera de pronto hay una mayor preferencia por cierto hijo. Entonces, de Rebeca, algo de admirar, pues primero que todo fue como esa hospitalidad que logró pues darle a este siervo de Abraham y pues también de dejarlo entrar como parte de su familia. Terminamos también con Raquel, que Raquel es precisamente la esposa de Jacob, de uno de estos dos gemelitos que nació. Nuevamente, se asemeja en algo como a lo de Rebeca. Ella se acerca al pozo, quiere sacar agua y en esa pues aparece Jacob, la ve a ella, se enamora de ella sin saber que era precisamente su prima, ¿no? Pues se ponen pues muy contentos, él se enamora perdidamente de Raquel, pero hay un acontecimiento difícil, ¿no? Difícil, ¿por qué? Porque pues era el tío de Jacob,
pues está totalmente de acuerdo en que ellos pues estén enamorados, de que pues se puedan unir, formar una familia o tener unos hijos. Pero aquí surge un gran engaño. Después de que Jacob pues es ingresado pues a esta familia, Jacob quiere poseerla como esposa y pues él le dice precisamente al papá de ella que quiere casarse, pero que la quiere luchar y como la quiere luchar es ofrecerle precisamente 7 años de trabajo a Labán, pues que era el papá de Raquel, 7 años de servicio, pues para que le entregara como esposa a Raquel. Él está totalmente de acuerdo, Labán, el papá de Raquel, y ya después pasado estos 7 años, pues Jacob contento porque ya por fin Raquel iba a ser su esposa, pero desafortunadamente en la noche de bodas, cuando pues supuestamente pues se va a consumir esta unión, no es precisamente Raquel la que consume esta unión con Jacob, es la hermana precisamente de Raquel. ¿Por qué? Porque Raquel era la hija menor y la hermana pues era la hermana mayor y en sus costumbres nunca una mujer menor se podía casar antes que la mujer mayor. Esa noche pues ellos están juntos, pero Jacob sin darse cuenta que no era Raquel, se pone muy furioso y precisamente después de darse cuenta de eso, va y habla con Labán, con su suegro, cómo era este engaño y precisamente le dice Labán, vamos a hacer lo siguiente, cumple esta semana de casamiento con mi hija mayor y después te daré a Raquel como tu esposa. Pero le dice, yo te la daré si tú también trabajas nuevamente otros 7 años, precisamente para que ella pueda estar contigo. Y así fue. Después de una semana de ese encuentro, la toma Jacob a Raquel como su esposa y pues ya de ahí siguen nuevamente los 7 años de servicio y ahí es donde ellos deciden pues irse nuevamente a la región de Jacob pues a vivir, ¿no? También duró mucho tiempo en esterilidad. Raquel tiene 2 hijos, esos hijos son precisamente José, que es el patriarca, que va a ser más adelante el patriarca, José que como se es conocido el que tenía los sueños, ¿no? El que lograba interpretar los sueños, y también tuvo a Benjamín. Raquel fallece precisamente cuando da luz a su segundo hijo, y pues si podemos de pronto también recordar, Raquel, en ella existe aún la tumba que queda más o menos cerca hacia Belén. Entonces, algo que admirar mucho de estas mujeres, ¿no? Porque pues en su tiempo, y como lo decía Angelita, cuando las mujeres no podían tener sus hijos, tenían siervas, y esas siervas eran las que le daban los hijos precisamente a sus esposos, pero pues ellas tomaban esos hijos como si fueran suyos. Y pues terminando, Jacob, el esposo de Raquel, tuvo 12 hijos en total, 10 que eran con las otras mujeres y 2 que tuvo con Raquel. Pero lo más importante de aquí es que siempre Jacob le fue totalmente sincero en los sentimientos a Raquel, aparte de que existían más hijos y por más de que existían otras mujeres. Y después de Dios, nadie como María. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, después de que nos hablaron un poco de las mujeres del Antiguo Testamento, ahora vamos a hablar un poco de las mujeres del Nuevo Testamento. ¿Y cómo no hablar de esta mujer llena de gracia como es la Virgen María? Voy a darles como algunos datos puntuales de la vida de la Virgen María. Bueno, sabemos que ella es la poseedora de todas las gracias, de todas las virtudes. Entonces, como en el programa pasado nos comentaban un poquito de la vida de San Joaquín y de Santa Ana, también como hemos mirado en el transcurso de lo que hemos hablado, algo muy particular es que las mujeres que somos dadoras de vida han tenido un problema para concebir.
pero aquellas que son perseverantes y que tienen esa fe firme en el Señor, Él nunca las abandona. Lo mismo pasó con Santa Ana. Ella le pedía mucho al Señor poder concebir y el Señor le concedió la gracia de ser la mamá de la Virgen María. A los 3 años de haber nacido la Virgen María, ella voluntariamente se entrega al Señor, se ofrece y dice que ella quiere ser la esclava de la Madre del Salvador. A los 6 años, Santa Ana entrega a la Virgen María al templo para que sea educada allá. Como ya eran de avanzada edad, pues posteriormente Santa Ana y San Joaquín mueren y la Virgen María se queda en el templo viviendo hasta que es desposada con San José. La Virgen María, bueno, siempre se caracterizaba en el templo por ser una mujer de mucha oración y de trabajar todo en silencio. Sabemos que, bueno, ella es la Virgen María llena de todas las gracias, pero quiero remitirme especialmente a un pasaje bíblico, especialmente en Lucas, en el capítulo 1, donde nos habla un poquito de la Virgen María, pero en el versículo 39 también nos habla cuando ella se va a servirle a su prima Santa Isabel. Y es esa disponibilidad que la Virgen María siempre ha tenido para el servicio. Ya ha sido, el ángel le ha anunciado que va a ser la madre de su Salvador. Muchos podrían creer, bueno, yo voy a ser la madre de Dios, voy a ser servida, pero ella no le importa eso, sino que piensan que la Virgen, que su prima Santa Isabel está avanzada de edad, ¿cierto? Porque también Santa Isabel le había clamado al Señor y era la burla porque no podía ser madre. Y el Señor le ha concedido también esa gracia a Santa Isabel. Entonces la Virgen María tiene esa disponibilidad de ir a servir inmediatamente. Lo mismo que debemos nosotros como mujeres mirar ese servicio pronto en nuestra casa. ¿Sí? También el servicio a mi prójimo, al que me golpea la puerta, ¿sí? Que muchas veces puede pasar que llega alguien con alguna necesidad y lo más fácil para uno es decirle a nuestro hijo, no, vaya usted y no estamos, ¿cierto? Y se nos olvida esa caridad que tal vez la Virgen María nos enseña hoy y esa disponibilidad, ese servicio para los demás. Cuando ella va a la casa de su prima Santa Isabel, su único como fin era servirle 100% a su prima. Ella era consciente de que Santa Isabel era de avanzada edad, entonces ella procuraba tejerle su ropa para San Juan Bautista. Procuraba que Santa Isabel estuviera todo el tiempo descansando, pues porque ya tenía avanzada edad y le pesaba mucho su bebé que llevaba en su vientre. Y también quiero hablarles un poco también de Santa Isabel, de esa mujer que a pesar de su avanzada edad, creyó en las palabras del Señor. Como sabemos, el ángel le anunció a su esposo que él iba a tener un hijo y que Isabel iba a dar al precursor. Pero en Zacarías hubo la duda, cosa que no hubo en Isabel. Y por Zacarías haber dudado, quedó mudo y no pudo hablar hasta el momento en que nació Juan. Isabel, desde el momento en que supo que iba a concebir a su hijo, nunca dudó del poder de Dios. Y por ella estar siempre dispuesta a la voluntad del Señor, tuvo la gracia de poder reconocer que en la Virgen María venía el Salvador. Algo muy bonito que nos cuenta en la tradición es que Isabel sufría mucho del ver a Zacarías mudo. ¿Por qué? Porque ellos toda la vida habían anhelado tener hijos y ese momento el Señor les había concedido esa gracia de tener hijos, pero no podían compartir y ella evitaba hacerlo hablar, no era porque no quisiera, sino que ella sentía en su corazón ese dolor de saber que Zacarías se esmeraba por hacerle
señas para que le entendiera, con su tablita escribirle. Entonces, Isabel miraba en su esposo ese dolor de no poderle expresar lo que sentía. Miraba ese dolor de que él quería compartir muchas cosas con ella y no podía. Entonces Isabel, ¿qué hacía? Ella evitaba hablarle o que si hubiera una conversación pues muy larga para evitarle ese dolor a su esposo. Y eso me lleva a meditar como mujeres que muchas veces nos olvidamos del dolor de mi esposo. Nos olvidamos del por qué está pasando o qué situación está pasando mi esposo. Si tal vez ha tenido un día largo en el trabajo, si tal vez ha tenido algún problema o algún inconveniente con algún compañero en su oficina. Y nos centramos tal vez solamente en nosotras, en nuestro cansancio, en nuestro querer, en que tal vez queremos que nos ayuden a arreglar la cocina o que nos tiendan la cama. Bueno, muchas veces como mujeres olvidamos de ese dolor del esposo y nos centramos tanto en nosotras mismas. Qué bonito mirar en Santa Isabel, que se preocupaba por su esposo, que miraba por su esposo. Y esa es una virtud que tal vez las mujeres de hoy en día hemos olvidado, velar por nuestro esposo. Y de igual manera, quiero hablarles de otra mujer, de Marta, de Santa Marta, la hermana de María y de Lázaro, que tal vez es una mujer que se nombra muy poco en el Evangelio, pero se describe como una mujer buena, bondadosa. En la tradición hablan de que Marta es una mujer muy buena, muy dada al servicio. Lo podemos comprobar en Lucas 10:38, donde habla de que Marta estaba afanosa y que le dice al Señor, Señor, y María está sentada a los pies de Jesús. Y le dice, Señor, es que no te importa que yo estés con todo este trabajo, con todo este oficio, y mira ahí a María de ociosa. Y el Señor pues la reprende, ¿cierto? Y le dice, Marta, María ha escogido la mejor parte y tú no te la vas a quitar. Esto también nos puede pasar muchas veces a nosotras como mujeres, ¿cierto? Que el Señor nos ha dado la gracia del servicio, pero olvidamos que el servicio es ofrecido al Señor. Y desde ahí, Marta, hacemos que aprendió su lección, ¿cierto? No era que pues dejara de trabajar y ya nunca más iba a volver a servir, no. Ella siguió sirviendo porque el servicio es una virtud, pero lo hacía encaminado siempre a Jesús, porque lo hacía por amor a Jesús. Y podemos ver también en muchas partes del Evangelio donde habla que Jesús llegaba a la casa de Marta y siempre en la casa de Marta había una habitación disponible para Jesús. Nos lleva también a mirar en Marta esa prudencia, porque Jesús llegaba a la casa donde estaba Marta, Lázaro y María, porque ahí encontraba siempre la prudencia, el silencio, donde él podía hablar, donde sabía que podía expresarse libremente, tener alguna reunión y de ahí no iba a salir. Muchas veces nosotros como mujeres somos caracterizadas por chismosas, ¿cierto? Porque se nos sale palabras de más, porque aumentamos algo que nos cuentan, pero no, podemos ver en Marta esa mujer que estaba siempre disponible para servirle al Señor en lo que él necesitara, ese silencio, de todo lo que se comentaba, de todo lo que se hablaba, siempre lo guardaba en su corazón como lo hacía la Virgen María. Santa Isabel y Santa Marta tuvieron la gracia, esa gracia de convivir con la Virgen María y aprender muchas virtudes de ella, como la prudencia, ¿cierto? Entonces, también nosotros como mujeres debemos mirar esa prudencia. ¿Qué tan prudente estamos siendo? Si tal vez nuestro esposo nos cuenta algo que se quiere desahogar y nosotros vamos de una vez a contarle, no sé, a mi mamá, a mi amiga, y no guardamos ese secreto que el Señor que nuestro esposo nos ha dado en nuestro corazón. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bien, continuando entonces con las mujeres del Nuevo Testamento, quiero traer también a colación tres mujeres que realmente, para este caso, digamos que estas tres mujeres sí estuvieron un poco más cercanas a Jesús,
¿sí? Y la primera mujer que vamos a hablar es de María Magdalena, ¿sí? O María Magdala. Lo primero que tenemos que saber y distinguir aquí es quién era verdaderamente María Magdalena dentro de las escrituras, ¿sí? Porque a veces tenemos más por un tema, digamos, de costumbre, referirnos siempre a María Magdalena como la mujer prostituta, como la mujer, digamos, que fue sorprendida en adulterio, ¿sí? Incluso también, digamos, la podemos llegar a confundir con María, la hermana de Lázaro y de Marta, ¿sí? Que también, obviamente, digamos que no tenía una vida, pues digamos que muy recta, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es que María Magdalena, esta María Magdalena de la que les voy a hablar, ¿sí? Hacemos referencia a María Magdalena, la que nos habla en Lucas 8, que nos habla de que Jesús expulsó de ella 7 demonios, ¿sí? Y es algo muy bonito porque María Magdalena, apenas el Señor, digamos que toca su vida a través, digamos, de este momento de liberación que ella tiene con Jesús, ¿sí? Eh, Comienza a servirle de manera inmediata, ¿sí? Y en ella cabe una frase muy hermosa que yo creo que de pronto hemos escuchado muchas veces y es que amor con amor se paga, ¿sí? Ella sintió tanta gratitud, ¿sí? Por lo que el Señor había hecho en su vida, que no tenía, digamos, manera más de pagarle ese amor, sino con el amor, ¿sí? Y de pronto, digamos, que la manera con la que ella, digamos, supo pagar ese amor fue repartiendo ese mismo amor que ella había recibido de su maestro, que era Jesús, ¿sí? De ese amor que ella había recibido en la liberación, cuando Jesús la libera de esos 7 espíritus. Entonces, es muy bonito, digamos, ver ese espíritu de amor y de evangelización. En María Magdalena podemos, mejor dicho, casi que digamos la cristiandad, ¿sí? Nosotros como católicos le debemos muchísimo a ella, sobre todo porque tuvo un papel muy importante en el tema de la evangelización. Es decir, ella se dedicó, después de tener ese encuentro personal con Jesús, se dedicó completamente a evangelizar con todo lo que ella había oído, con todo lo que ella había visto, con su mismo testimonio de vida, pudo llegar a muchas otras mujeres, ¿sí? Incluso es impresionante porque esta mujer quiso pasar como desapercibido inicialmente, pero es tanto, digamos que, por así decirlo, digamos, su papel tan fundamental dentro de la vida, digamos, de los apóstoles y de Jesús, que realmente, digamos, los evangelistas, siempre los 4 evangelistas, no dejaron de mencionarla, ¿sí? Y es tanto así que se dice, digamos, que ella, incluso después de Jesús y después de la Virgen María, y de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, que era Pedro, Santiago y Juan, es la mujer que más se habla en el Evangelio, en los 4 Evangelios. Entonces, realmente no era una mujer que no pasara, digamos, realmente desapercibido, ¿sí? Eh, digamos que dentro de las descripciones que se pueden dar de ella, ¿sí? Verdaderamente era una mujer muy audaz, ¿sí? Con mucho carisma, incluso se nombra, digamos, como si fuera la líder de entre las mujeres, como si fuera ella la líder, la que siempre estaba, digamos, ahí dispuesta a servirle a Jesús, ¿sí? Sabemos que obviamente, digamos, en esa época la mujer, pues digamos que no estaba, digamos, tanto dada para como un servicio, digamos, más en el tema, digamos, de la oración, sino más un acompañamiento. Entonces, ¿cuál era el acompañamiento de María Magdalena y de las otras mujeres? Muchas de ellas le servían a Jesús, colaborándoles con sus aportes, digamos, económicos. Incluso muchos decían que en esa época, como Jesús iba evangelizando a muchas personas, entonces esas mujeres se dedicaban también al apostolado de cuidar a los niños para que sus papás o digamos, las personitas que estuvieran ahí con niños pudieran verdaderamente escuchar ese mensaje que Jesús les quería dar. Entonces, de María Magdalena podemos rescatar eso, o sea, ese espíritu de liderazgo, ese espíritu de evangelización, ese espíritu grande de querer verdaderamente hacer conocer a su maestro, ¿sí? Demostrarle ese amor tan grande
y de pagarle ese amor tan grande que le había tenido, digamos, al haberla rescatado. Hay algo muy importante, digamos, también, y cuatro, digamos, cositas muy importantes de María Magdalena, eh, que, digamos, nos ayudan a mirar un poquito, digamos, a María Magdalena propiamente de las Escrituras, ¿sí? María Magdalena venía, digamos, de una ciudad que se llamaba Magdala, ¿sí? De ahí que, digamos, que asuma el hecho de que sea María Magdalena, ¿sí? Entonces, de esa ciudad era una ciudad muy rica, muy próspera, ¿sí? Eh, Al ser, digamos, muy próspera, pues ella, digamos, que no era una mujer que estuviera, digamos, pues en una condición, digamos, de pobreza, sino que al contrario, era una mujer muy adinerada, ¿sí? Porque había adquirido de su esposo una herencia y pues a pesar de tener todas sus riquezas, realmente sentía esa opresión. Pues estaba oprimida, digamos, en ese momento por el demonio y Jesús la viene a rescatar. Otra característica es que fue una de las mujeres que estuvo al pie de la cruz, ¿sí? Y es algo muy característico y es que por lo menos el único hombre que estuvo en la cruz y que logró llegar hasta la cruz fue San Juan. ¿Sí? De resto eran puras mujeres. Entonces yo rescato de María Magdalena, digamos, ese valor tan grande. Vio como Juan también esa posibilidad de decir, ¿cómo puedo, o sea, quiero llegar con mi maestro hasta el final, ¿sí? Y quiero irme hasta la cruz, ¿sí? Y estaba dispuesta verdaderamente a irse hasta la cruz con él y entender ese misterio, digamos, de la cruz en su maestro y se pega digamos, también de la Santísima Virgen María para poder llegar hasta allá y ver a su maestro, el gran sacrificio que hacía su maestro. O sea, María Magdalena era definitivamente muy, muy enamorada de Jesús. O sea, sentía un amor tan grande que la llevó verdaderamente hasta ver sufrir a Cristo, ¿sí? Ver cómo, digamos, lo martirizaban, cómo le hacían, pero ella estaba ahí y veía cómo, a pesar de todo lo que su maestro le hacían, ella también guardaba ese silencio, pero muchas veces acudía también a la Santísima Virgen María cuando no soportaba ese dolor, a veces, digamos, de esa manera injusta como iban a tratar a Jesús o como estaban tratando a Jesús. Otro momento que nos presenta, digamos, también el pasaje, algún pasaje, digamos, de la Biblia con María Magdalena y es muy bonito porque Jesús, ¿a quién se le presenta después de la resurrección? Después de la Virgen María, a María Magdalena. A María Magdalena, ¿por qué? Porque, o sea, Jesús sabía ese gran amor que tenía María Magdalena por él, ¿sí? Sabía de ese celo apostólico que tenía, digamos, y de verdaderamente valerse de ella también por ese mismo fuego y por ese mismo amor que tenía hacia su maestro para llevar ese mensaje de la resurrección a los apóstoles, ¿sí? E incluso el Papa Juan Pablo II la nombra a ella como la apóstol entre los apóstoles, ¿sí? Es decir, no pasó desapercibida y fue incluso, logró meterse ahí en medio de los apóstoles también, digamos, y ser una gran apóstol también de Jesucristo, ¿sí? Eh, También algo muy, digamos, muy bonito que podemos, digamos, mirar y es que ya después de que ella ha comunicado, digamos, la resurrección a los apóstoles, ¿sí? Eh, Se dedica completamente a la evangelización. O sea, María Magdalena, incluso se dice que ella se va a vivir con la Virgen María y con San Juan en Éfeso, ¿sí? Y allá continúa toda su misión apostólica. O sea, esa mujer, lo que yo digo que lo que más podemos aprenderle nosotros como definitivamente mujeres es ese celo apostólico y el gran amor por su maestro. O sea, era un amor que la llevaba a hacer cosas increíbles, un gran amor que la llevaba, digamos, verdaderamente a pasar fronteras. A esa mujer no le importaba en medio, digamos, de pronto, digamos, de una cultura que de pronto era muy masculina, ¿sí? Y que de pronto no era como muy tomada y muy considerada la mujer, pero ella se supo dar su papel y supo decir, las mujeres también podemos, digamos, evangelizar, las mujeres también podemos llegar y fuimos testigos
de verdaderamente todo lo que Jesús es capaz, digamos, de hacer por un alma. Entonces, la verdad que yo me quedé muy impresionado de María Magdalena en eso, ¿sí? De que a veces uno se queda, digamos, mirando siempre hacia el pasado de las personas, ¿sí? Y de lo que la persona fue, y quiere guiarse siempre de lo que la persona fue para poder decir, voy a cambiar o voy a hacer un proceso de conversión, porque mira, esta fue así, entonces, y no se necesita, digamos, mirar hacia atrás, sino que realmente lo que importa es lo que viene después del encuentro personal con Jesús, ¿sí? Y esta mujer supo verdaderamente saber ser testimonio y ser testigo de todo lo que vivió con Jesús y con su maestro, ¿sí? Entonces es algo muy, muy bonito. Otra mujer que también nos habla en el Nuevo Testamento, que también tuvo ese encuentro, digamos, personal con el Señor, que estuvo muy cercana, es la mujer, la buena samaritana, ¿sí? O la mujer samaritana. Eh, de ella nos hablan en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Evangelio de San Juan, ¿sí? San Juan se dedica, digamos, a contarnos específicamente ese encuentro entre Jesús y la samaritana. ¿Qué podemos saber, digamos, de cómo era la mujer como, samaritana? No nos dicen su nombre, es decir, no tenemos, digamos, como María Magdalena, ¿sí? Que ya tenemos, digamos, al menos un nombre de referencia que era María, ¿sí? Y que se llama Magdalena porque venía de Magdala. Pero aquí no nos dicen un nombre específico, simplemente hace referencia de que venía de Samaria, ¿sí? Ustedes saben, digamos, que obviamente los samaritanos no tenían una buena relación con los judíos, ¿sí? Precisamente, digamos, era un tema, digamos, cultural, un tema, digamos, también religioso, pero sin embargo, podemos, a través de ese pasaje, podemos deducir muchas cosas de esta mujer. Y lo primero que podemos sacar, digamos, de la buena samaritana es que ella siempre iba a una cierta hora a sacar del pozo de Jacob agua, ¿sí? ¿Y por qué iba a esa hora? Y sobre todo que iba a una hora que era súper complicada, o sea, una hora que casi nadie quisiera ir, que era la hora del mediodía. Ustedes se imaginarán, digamos, cómo era el desierto, con ese sol, mejor dicho, al máximo, calentando súper fuerte, y ella iba a esa hora, ¿sí? Y es algo muy característico, digamos, de ella, porque ella decidía ir a esa hora a buscar agua, porque estaba evitando tener un encuentro con alguien. Entonces, como que no era una persona, yo diría que como que la buena samaritana no le daba como muchas ganas de socializar, ¿sí? Entonces, ella buscaba ese espacio, digamos, de tiempo para no encontrarse con nadie. Algo que también nos habla, digamos, y que nos da luces es que este pasaje nos habla, digamos, de que ella venía de camino, ¿sí? Tal vez venía, digamos, un poco desorientada, ¿sí? De pronto, digamos, como angustiada, incluso hasta triste, porque tenía una necesidad que tal vez para ella era una necesidad física, que era una necesidad de tomar agua, ¿sí? O de sacar agua para poder saciar esa necesidad de, digamos, de calmar su sed. Pero en el fondo, más que una sed o una necesidad física, lo que esa mujer tenía era una sed espiritual, ¿sí? Y Jesús sabía que esa mujer tenía esa necesidad, ¿sí? Y algo muy impresionante que me gusta, digamos, hay mucho de Jesús con esta mujer precisamente, y es que Jesús le hace mella de esperarla ahí a esa hora. O sea, él ya sabe que ella va a esa hora a sacar, digamos, que el agua de ahí del pozo, ¿sí? E incluso busca tener un encuentro a solas con ella, ¿sí? Porque sabe que tal vez esta mujer samaritana, al tener ese rechazo, al ver, digamos, que Jesús estaba ahí, que era judío, y no solamente al verlo a él, sino ver a todos los apóstoles que estaban también ahí, no se iba a abrir con la misma plenitud con la que sí se iba a abrir si se encontraba con Jesús de manera personal, de manera solitaria. Entonces, esta mujer, cuando tiene ese encuentro, digamos, viniéndose ya, digamos, para el pozo y ver a Jesús,
la primera actitud que podemos encontrar de esta buena samaritana es, siente desconfianza, ¿sí? E incluso al llegar, al ver a Jesús que estaba ahí, sencillamente esperan, porque era una costumbre incluso de que hasta que, digamos, si hubiera un hombre, digamos, en el pozo, hasta que el hombre no se retirara, la mujer no se podía acercar. Entonces ella se queda, y Jesús, para darle confianza, entonces se retira un poco, ¿sí? Y le da paso para que ella se acerque al pozo. Y poco a poco, digamos que cuando ya haya adquirido esa confianza de saber de que está segura, ¿sí? De que va a ir a sacar, eh, quiere saciar, digamos, esa necesidad que ella tiene en ese momento, digamos, del agua, entonces ya pueden, digamos, que comienzan a hacer un diálogo con aquella mujer. Y es él el que toma la decisión de hablarle a ella, ¿sí? De hablarle a su corazón, en algo tan humilde, ¿sí? Que es sencillamente decirle, dame de beber, ¿sí? Y Jesús podría, pues no sé, haber utilizado pues su poder ahí, haber dicho, no, venga, yo saco el agua y ya, pero no, estaba esperándola a ella y quería algo de ella, o sea, con esa pregunta le estaba diciendo, quiero algo de ti, dame de esa agua que tú estás, o sea, de eso que tú tienes ahí, que yo te voy a dar verdaderamente de una agua viva, ¿sí? Que va a brotar desde tu interior. ¿Y cuál es la respuesta, digamos, que tiene de la samaritana frente a esta pregunta que le hace Jesús? Es, tú eres judío y me estás pidiendo a mí que te dé de beber, ¿sí? Y Jesús es intrépido y bastante, digamos que astuto, ¿sí? Y siente de una vez que hay una herida en el corazón de esa mujer, ¿sí? Esa mujer siente rabia, ¿por qué? Porque está herida, digamos, tal vez de pronto por su misma, digamos, por generaciones que han, digamos, dividido esa relación entre los judíos y los samaritanos. Entonces ella también tiene esa herida, ¿sí? Y de una vez brota, le muestra esa herida, por así decirlo, a Jesús, diciéndole, ¿cómo me vas a pedir a mí de beber si tú y yo no podemos, digamos, que tener ningún lazo de amistad? Sin embargo, Jesús le interpela de una vez y le dice, bueno, o sea, si supieras quién te está pidiendo, o sea, quién te está pidiendo de beber, si supieras que yo puedo ser capaz de calmar esa sed espiritual que tú tienes, ¿sí? Esa sed espiritual que tú tienes. Y así comienzan, digamos, ese diálogo y, bueno, mejor dicho, seguiríamos meditando así muchísimo porque Jesús es muy hermoso con las mujeres, ¿sí? Especialmente con esta mujer. Y al final ella logra abrir su corazón y logra sanar su corazón en la medida en que ella le abrió su herida y se dejó sanar la herida por Jesús. Eso es lo más importante de la mujer samaritana. Y es que ella tenía su corazón cerrado, sí, porque sentía mucho dolor, se sentía de pronto hasta muy solitario, porque buscaba calmar esa sed, ¿sí? Y ese amor lo había buscado incluso calmarlo en muchos hombres, porque había tenido incluso muchos hombres, pero ninguno de esos hombres habían logrado calmar esa sed. Solamente un hombre, era el que ella tenía al frente, era capaz de verdaderamente saciar esa sed espiritual que ella tenía. Entonces, la verdad que me enseñó esta mujer verdaderamente que hay que abrir nuestro corazón. Jesús quiere que nosotros como mujeres le abramos nuestro corazón y le desvelemos las heridas más profundas que tengamos, ¿sí? Para que Él nos dé a saciar verdaderamente de ese amor. El amor de una mujer solamente es saciado verdaderamente del amor de Dios. Esa es la fuente viva, digamos, que es capaz de calmar todo el amor que nosotros estamos buscando como mujeres. El amor de nuestra vida debe ser Jesús. Ese debe ser el primer amor de nuestra vida. Y después de Dios, nadie como María. Bien, por último, entonces quiero hablarles no de una mujer menos importante, ¿sí? Pero sí una mujer que de pronto
también nos enseña algo, ¿sí? Y es el don de la generosidad. Y hablamos de la mujer, de la viuda que da todo lo que, ¿sí? Y la viuda que tiene todo lo que tiene, da todo lo que tiene, perdón, nos la muestran en el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos del 41 al 42, que es cuando Jesús estaba en el templo con sus discípulos y pues digamos que estaban dando la ofrenda y aquella mujer da eh, una ofrenda también, ¿sí? Pero algo que Jesús vislumbra rápidamente es que esta mujer da poco, pero a pesar de dar poco, da todo lo que tiene, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de esta viuda, ¿sí? De esta viuda pobre. Y para contextualizarnos tenemos que mirar un poquito qué significaba, digamos, ser viuda, ¿sí? Dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Cuando una mujer enviudaba, ¿sí? Sufría, digamos que una situación bastante, digamos, penosa a nivel económico, ¿sí? Porque si su esposo no le había dejado, digamos, algo de dinero, una herencia, digamos, económica, realmente sufrían muchísimo y casi que vivían de la caridad de muchas personas, ¿sí? De las personas que le quisieran ayudar, ¿sí? O incluso si tenían algún familiar, pues podían apoyarse en ellos, pero pues no era, digamos, que muy fácil la situación y pues nadie quería, digamos, en ese momento tener una persona, digamos, viva dentro de su grupo familiar. Entonces, realmente tener esta condición de ser viuda era bastante penoso, bastante, digamos, difícil. A mí lo que sí, de pronto, digamos, como que me lleva a interpelar, digamos, esta mujer, yo decía, bueno, normalmente uno siempre piensa en una vida y uno dice, ah, pues será viejita, por allá ancianita, bueno, no sé, pero yo decía, ¿y qué tal que la vida hubiera sido joven? ¿Sí? ¿Qué tal donde hubiera sido, digamos, joven? Eh, Otra sería también, digamos, su condición, ¿sí? Pero en este caso, digamos, propiamente su condición de ser viuda la llevaba a tener, digamos, una situación bastante apretada a nivel económico y también el tener esa necesidad económica la llevaba a que obviamente pidiera más a Dios, ¿sí? Y se acercara más a Dios y más ahora en el templo para poder alcanzar de Dios, digamos, que pues el favor y pues que la pudieran, digamos, auxiliar y ayudar. Entonces, yo he sacado, digamos, varias características que podemos mirar de esa donación de esta mujer que da todo lo que tiene, ¿sí? Y algo muy bonito y principal, y es la primera característica, es que su donación es voluntaria frente a lo que tenía, ¿sí? Ella podía haber, no sé, como les decía yo, si hubiera sido viuda y de pronto, digamos, no está en una condición, digamos, de pobreza, pero si de pronto, digamos, no quería dar todo lo que tenía, sino que dio poquito, pero dijo, esto es no lo que me sobra, sino que al contrario, lo que me falta, ¿sí? Lo da voluntariamente, eso demuestra, digamos, una actitud de generosidad, ¿sí? Una actitud de que verdaderamente, de desprendimiento, ¿sí? No le importó quedarse sin nada. O sea, igualmente ya decía, o sea, era tanto su desprendimiento en su corazón de lo material que ya dijo, bueno, pues si esto es lo último que me queda, se lo voy a dar, se lo voy a dar completamente al Señor. Algo que también me gusta, digamos, de esta viuda es que, y que es una característica muy bonita, y es que amaba a Dios con todo su corazón. O sea, claramente en la medida en que fue generosa y que dio todo lo que tenía, nos mostraba claramente de que quién ocupaba el primer lugar. El primer lugar lo ocupaba Dios, ¿sí? No era el dinero. No era que de pronto, digamos, hubiera otro Dios diferente, sino solamente era Dios. Otra actitud que podemos sacar de esta mujer es que confiaba y dependía enteramente del Señor. Y la confianza se veía ahí cuando ella fue verdaderamente y depositó todo lo que tenía, ¿sí? Y dependía de Dios, porque digamos, como les decía yo, estar viuda en esa condición era estar en una condición de dependencia completamente, o sea, depender más de los otros, más que de uno mismo por su esfuerzo, por lo que ella pudiera, digamos, hacer, ¿sí?
Otra cosa que podemos, digamos, sacar de esto es que dio lo mejor que tenía, ¿sí? No dio lo que les sobraba, sino que dio lo mejor. Es decir, esas dos moneditas que tal vez representaban lo último que ella pudiera tener, lo dio con fe, confió y pues obviamente estoy segura que el Señor también, Dios le supo recompensar esa generosidad y esa confianza, ¿sí? Entonces, esta mujer, la verdad, me llevó a mí a confiar muchísimo. Y yo creo que es una invitación también a que a veces simplemente demos tal vez las dos últimas moneditas que tengamos, que el Señor no nos va a dejar nunca sin su ayuda generosa, sin su misericordia y verdaderamente Él cumple sus promesas. Si nosotros le damos, así sea el poquito, Él nos llena en la medida en que nosotros seamos capaces de entregarle. Esta mujer le entregó poquito, pero en realidad para Dios fue mucho más grande lo que le entregó. Eh, Espero que les haya gustado. Y nada, estas mujeres nos enseñan muchas, muchas virtudes que nosotros también como mujeres de hoy podemos rescatar. Y después de San José, nadie como San José. Bueno, pues primero que todo queremos agradecerles a todas y a todos los que nos están viendo en este momento, agradecerles por sacar el espacio, por querer también hacer parte de este proyecto que nació obviamente en el corazón de la Inmaculada. Esperamos que la experiencia de haber conocido un poquito más de estas mujeres pues haya sido enriquecedora, así como con total seguridad fue para cada una de nosotras, también lo sea para ustedes. Y queremos a modo de conclusión de pronto retomar un poquito de una virtud que fue importante en la vida de todas las mujeres que hemos hablado, que es la virtud de la prudencia. Miren que es impresionante porque nos habla que la virtud de la prudencia es la virtud que maneja las otras virtudes. Entonces nos dice que la virtud de la prudencia está relacionada o le pertenece a la inteligencia y a la voluntad. Y eso me parece impresionante porque la prudencia es la que domina, es la que ordena, es la que muchas veces cuando decimos es la que nos ayuda a pensar antes de actuar. Esa es la virtud de la prudencia. Entonces, es bien importante que la tengamos en cuenta. Sabemos que estas mujeres, pues, todas fueron santas porque fueron mujeres prudentes. Entonces, que ese sea el ejemplo que tomemos de todo lo que hemos compartido hoy de parte de la Virgen María. Bueno, entonces vamos a hacer la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Santa Madre de Dios, por este momento. Gracias por permitirnos conocer de estas santas mujeres, Señora, que tú también fuiste partícipe de su vida, que tal vez aunque no hayan podido conocerte igual que nosotras de manera presencial, tú fuiste luz y ejemplo para cada una de ellas de una u otra manera, porque estas mujeres se esforzaron por confiar en el Señor, por seguir su palabra, por cumplir su voluntad, y ese es el ejemplo que tú nos das, Santísima Virgen María. Oramos en este momento y ponemos especialmente en esta oración a todas las mujeres que han tenido problemas para tener hijos. Las ponemos en este momento en oración porque la gran mayoría de las mujeres de las que hemos hablado hoy ha sido ese ejemplo de confianza y de fe en el Señor, de abandono en la voluntad de Dios. Oramos por cada una de las mujeres que nos está viendo hoy, por cada una de las mamás, de las esposas, de las hermanas, de los hombres que también nos están viendo en este momento, para que este ejemplo que tú nos das, Santísima Virgen María, lo podamos transmitir a todas las mujeres con las que entremos en contacto. Oramos también por las mujeres que no te quieren conocer, por las mujeres que te desprecian, Santísima Virgen María, por las mujeres que tal vez porque nadie les habla de ti hoy no conocen de tu amor. Queremos orar hoy especialmente por ellas y nos unimos como hermanas de comunidad, nos unimos como familia, nos unimos como mujeres en este momento para agradecerte por el don de ser mujer, Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como como en era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecerles, de nuevo invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a este canal, a que compartan este video que están haciendo, compártanlo en sus estados, en su Facebook, en sus redes sociales, a que vean todos los otros programas que tenemos en nuestro canal, a que no se los pierdan, a que inviten a sus familiares y amigos a verlos, porque esto finalmente es simplemente un medio en que Jesús quiere llegar al corazón de muchas personas. Entonces, les pedimos que dejen su comentario, que nos cuenten cómo les ha parecido los programas, su experiencia, y que no dejen de compartir estos medios que el Señor utiliza para llegar a sus corazones. La gracia del Señor esté con ustedes, la Virgen los acompañe. Dios los bendiga. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos.